Buenas tardes a todos. Mi nombre es Giselle Castillo. Mis compañeras Lady Milena Loaiza Noreña y Sandra Patricia Ríos Salazar vamos a hablarles sobre el tema de las bibliotecas genómicas. Entonces, para empezar, hablemos de lo que son las librerías genómicas. Bueno, básicamente, las librerías genómicas son bibliotecas de ADN, como las bibliotecas convencionales. Estas se pueden utilizar para recopilar y almacenar información. Entonces, un concepto general que podríamos utilizar para definirlas es que son colecciones de fragmentos de ADN, cada uno clonado en un vector individual que representan un sistema biológico particular de interés. Bueno, entonces algo importante aquí es que están compuestos por dos partes que se fusionan en una sola molécula de ADN continuo. Y esas dos partes son, en primer lugar, el vector. Bueno, entonces el vector básicamente va a ser la vía que nos va a permitir llegar a cierto, ¿cómo decirlo? A cierto huésped para que pueda transportar como tal el ADN. Entonces, este vector debe contener como mínimo parte de los genes que codifican las proteínas y otros elementos de ADN necesarios para la propagación y selección del clon en el microorganismo huésped. Además de eso, las librerías genómicas están compuestas obviamente por el inserto de ADN, que es el ADN que se va a aislar pues, de un organismo para que sea obviamente de nuestro interés y del que se va a insertar en el vector. El hospedero también sería otra parte importante de lo que son las librerías genómicas, pero digamos que lo básico en este caso sería el vector y el inserto. Mm, el inserto también debemos recordar que puede ser ADN obtenido de cualquier organismo y puede permanecer como ADN complementario o como ADN genómico. Entonces, por ese lado, es importante pues aclarar en este caso que el ADN cromosómico que es aislado directamente de células es llamado ADN genómico, mientras que el ADN obtenido mediante transcripción inversa es llamado ADN complementario y de ese pues nos van a hablar más adelante otro grupo. Nosotros nos vamos a centrar en cómo se forman o cómo se obtienen las librerías genómicas de ADN a partir de ADN genómico. Bueno, entonces, de igual forma, pues estas librerías genómicas pueden estar formadas por estos dos tipos de ADN, ¿cierto? Pero en este caso se le llaman genómicas, básicamente es porque están compuestas por clones obtenidos a partir de ADN de una fuente particular. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son las características fundamentales de los vectores. Cabe destacar pues que los vectores tienen ciertas características que les permiten cumplir su función pues como transportador del gen a la célula receptora y pues para su posterior replicación. Entonces, una de las primeras características de los vectores es que son de tamaño pequeño. Entonces, además de eso, digamos que es importante porque les permite albergar fragmentos de diferentes tamaños, esto dependiendo pues del vector, ya lo vamos a ver más adelante. Otra característica importante es el origen de la replicación, que básicamente es el lugar donde se inicia la replicación de la cadena de ADN y su presencia es importante en su ADN ya que le confiere la propiedad de autorreplicarse. Después tenemos el polylinker, son sitios de clonación múltiple, entonces es importante también porque que el vector tenga un sitio de clonación múltiple porque esto le permite insertar ADN extraño. Y otra característica es también el marcador de selección, puesto que contar con un marcador genético le permite identificar a las células que se incorporaron en el gen con esa nueva característica. Y estos marcadores pueden ser de selección positiva, es decir, cuando hay una ganancia de una característica, y de selección negativa cuando hay una pérdida de una característica. Vamos a hablar también de algunos vectores de clonación para las bibliotecas de ADN genómico.
Entonces, como podemos ver en este cuadro, entonces el tipo de vector, tenemos vectores bacterianos, vectores basados en fagos, vectores artificiales bacterianos y vectores artificiales de levadura. Entonces, como ya lo dijimos antes, los vectores de clonación tienen características específicas que los hacen ideales para la clonación. Estos vectores se van a seleccionar para las bibliotecas de ADN genómico en función de la aplicación que se le va a dar o que se va a proyectar, digamos, en la biblioteca. Entonces, una de las características que se utilizan para la selección de vectores de clonación es el tamaño del inserto que se quiere clonar. En este sentido, entonces empezamos por los que tienen menor capacidad de clonación. En este caso están los plásmidos. Estos son moléculas de ADN circular que se replican de manera autónoma dentro de la bacteria y es uno de los más utilizados. También se dice que es muy fácil de manipular, mucho más fácil que todos los demás, y esto hace que su aislamiento pues sea adecuado. Puede albergar ADN que va de 0.1 a 12 kilobases, básicamente serían 10.000 pares de bases de ADN. Produce también múltiples copias del ADN y el anfitrión, en este caso, es E. coli. También tenemos los vectores basados en fagos lambda. Estos pueden ser cósmidos, fásmidos, ítfagos y disfásmidos. Bueno, los cósmidos tienen características basadas en fagos y en plásmidos. Estos son una molécula de ADN circular y básicamente tienen una capacidad de transportar casi hasta 50.000 kilobases. También es un vector cuyo hospedero son bacterias. También aquí tenemos pues que el anfitrión en este caso es E. coli. Bueno, en cuanto a los vectores fásmidos, ítfagos y disfásmidos, se dice que estas son cadenas de ADN lineal. Estas secciones pueden ser reemplazadas con ADN extraño o exógeno sin que ello afecte pues como la capacidad del fago para infectar células y formar cápsides. Esos vectores son muy utilizados como vectores de expresión, cuyo objetivo es producir pues un transcrito de ARN o la proteína producto pues de ese transcrito. Estos tienen la capacidad de almacenar hasta 23.000 pares de bases y también su anfitrión o su hospedero como tal son bacterias. Bueno, y ya por último tenemos los vectores artificiales bacterianos y los vectores artificiales de levadura. Estos son los que tienen pues como mayor capacidad de almacenamiento, como podemos ver en el cuadro. Los vectores artificiales bacterianos como los BAC pueden almacenar hasta 300 kilobases y los vectores artificiales de levadura hasta 1000 kilobases. Por ejemplo, el vector BAC, su importancia pues radica básicamente en que permite ligar pues fragmentos grandes de ADN que contienen secuencias de resistencia a antibióticos y sitios de clonación múltiple. Los JAK, por ejemplo, se construyen a partir de la ligación de fragmentos de ADN de gran tamaño también, y estos sí son con genomas de levaduras modificados. Los hospederos como tal son básicamente hospederos bacterianos, y en el caso de los vectores artificiales de levadura pues su anfitrión es la levadura. Estos serían los pasos para la construcción de bibliotecas genómicas. Entonces, lo primero sería la extracción y el aislamiento del ADN genómico de interés. Este paso es crucial para la secuenciación de todo el genoma, porque se debe aislar suficiente cantidad de ADN y que además sea de calidad. Lo más importante es que esté ausente de contaminantes que puedan inhibir las reacciones enzimáticas que se van a presentar más adelante en el proceso. La calidad del ADN se mide en el espectrofotómetro o en gel de agarosa, y la concentración del ADN se puede medir también mediante fluorometría.
El segundo paso es la fragmentación del ADN en trozos más pequeños. Esto se hace por digestión con enzimas de restricción tipo 2 principalmente, o también se usan, por ejemplo, enzimas endonucleasas de restricción de alta frecuencia de corte, como la SAO3-AL. Estas reconocen secuencias de 4 nucleótidos. La ventaja de usar estas enzimas de restricción es que las terminaciones generadas pueden ligar suficientemente al vector. Aquí el tamaño del fragmento también debe ser compatible con el vector de los que hablaron anteriormente. Hay que destacar que la digestión siempre se realiza debe ser parcialmente. Se debe hacer con cantidades limitantes de enzima, de manera que solo se fragmenten unos pocos sitios de restricción y se generen fragmentos superpuestos, que tengan una longitud que sea idónea para la clonación en el vector. Si esto no ocurre de esta manera, sería imposible reconstruir la secuencia original del genoma. Bueno, para ello debemos adecuar las condiciones de la digestión en cuanto al tiempo, la concentración de la enzima que debe ser poca y la temperatura. De esta manera se obtienen las condiciones óptimas para obtener fragmentos del tamaño adecuado para la construcción de la genoteca. Entonces, cuando ya estos fragmentos se generan, tienen extremos complementarios a los del vector de clonación y así se hace la ligación por medio de ligasas. Ya después se hace la inserción en los organismos o célula huésped. Generalmente se utilizan bacterias como E. coli y ya después de esta introducción se haría la propagación. Entonces cada célula huésped va a recombinar un fragmento diferente. Estas se siembran en un medio de cultivo para que puedan proliferar y se genere una población con la secuencia clonada. Estos clones se pueden almacenar almacenan de manera independiente porque cada uno contiene un fragmento diferente del ADN genómico. Si se va a trabajar con bacterias, se pueden cultivar en un medio adecuado, por ejemplo, en placas de aproximadamente entre 96 y 384 pocillos. Y de esta manera se podría conocer la posición de cada clon en la placa para hacer una identificación más fácilmente. Y entonces ya estas placas se almacenarían en un congelador y se obtiene de esta manera la genoteca. Entonces ya esta genoteca se almacena para el aislamiento futuro de muchos genes. Y de esta manera el contenido que está clonado de todas las secuencias genómicas de un individuo son un medio para recuperar cualquier gen del genoma de un organismo y este podrá ser estudiado a detalle con sus secuencias reguladoras. Y ya por último, para recuperar o analizar la secuencia clonada se pueden rastrear con sondas. Estas contienen una secuencia complementaria a la secuencia blanco que cuando se hibrida emiten fluorescencia, pero esto se explicará más adelante la compañera. En esta imagen se muestra el proceso de clonación de un fragmento de ADN humano en un vector de clonación plásmido, que nos habían explicado. También queríamos mostrar una animación de este proceso como para que quede con mayor claridad. En este también se usa un plásmido como vector, entonces para que lo puedan ver y entender un poquito mejor el proceso.
Buenas tardes, les voy a hablar sobre cómo se evalúan las bibliotecas genómicas. Aquí se van a tratar dos métodos, uno es el screening y el otro el labeling. El screening es una técnica de diagnóstico genético que ayuda en la identificación de microorganismos, en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, hereditarias y de otro tipo. El labeling se trata de una etiqueta y una marcación. Vamos a hablar de las sondas. Las sondas se usan generalmente más o menos entre 500 bases, si estamos hablando de sondas de genes, ¿cierto? Y comprenden todo, la mayoría de un gen Diana. Proporciona mayor especificidad que los oligonucleótidos debido a su secuencia más larga y porque se pueden incorporar en ellos más grupos detectables por molécula. Las ondas de oligonucleótidos generalmente están dirigidas a secuencias específicas dentro de los genes. Estas ondas comúnmente contienen entre 18 y 30 bases, pero actualmente se sintetizan con alrededor de 100 bases. Bueno, las ondas de ADN son usadas pues para la hibridación in situ. Este método que les hablaré más adelante de qué trata, requiere este método una sonda de ADN, que es un fragmento de ADN de tamaño pequeño, que es usada en biología molecular como herramienta para detectar la presencia de ADN o ARN de secuencias complementarias parecidas o iguales. Se obtiene en promedio de un proceso de clonación y amplificación por cultivo, ¿cierto? Esa clonación y amplificación se realiza por medio de la PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa. Bueno, este PCR es una técnica que como objetivo es obtener una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN de interés, partiendo de una muestra pequeña. Lo que hace esto es que amplifica masivamente una región presente en alguna muestra de ADN. Esa amplificación resulta en millones de copias, así como podemos ver aquí, que de un fragmento de ADN se separa por medio de, lo sometemos a una desnaturalización a una temperatura de 92 grados centígrados, que sería como el primer ciclo, y esto nos separaría nuestro fragmento de ADN, donde llegaría la polimerasa, que es una proteína, y me va a unir esta cadena para quedar de esta manera. Al quedar de esta manera en ambos lados, vuelve y se hace una desnaturalización, se somete nuevamente a altas temperaturas, perdón, ¿qué me pasó? Altas temperaturas para que nuevamente se separe, formándome nuevamente y quedando de esta manera. Y aquí llega nuevamente la polimerasa y me las va a unir nuevamente. Y así sucesivamente se me van a replicar y al paso de un tiempo voy a tener millones de copias de ese fragmento de ADN. Bueno, esto para la técnica in situ es una de las técnicas que se usan pues para hacer este reconocimiento, este screening. Es una técnica que permite cortar, pegar, multiplicar y seleccionar fragmentos de ADN o raramente ARN de pequeño tamaño. Podemos encontrarlo entre 100 a 100 bases. En su uso en la secuencia diana monocatenaria de ADN o ARN mediante un mecanismo de hibridación, la sonda es marcada con fluorescencia, así como lo podemos ver aquí. Es una de las sondas que está marcada con fluorescencia. Bueno, ¿qué pasa con esta sonda? Esta sonda lo que hace es que se une y forma la estructura bicatenaria que vemos acá. Una de las hebras pertenece a la sonda, que es la verdecita, y la otra, esta hebra, esta sonda se va a unir a la cadena madre de ADN mediante la complementariedad de bases. Sea una complementación múltiple de modo que pueda detectar la señal
detectar lo señalado hacia la sonda de ADN, ¿cierto? Luego, una vez la sonda se une a la secuencia de ADN, se detecta y cuantifica cuántas bases nitrogenadas o dónde se encuentra el error. La detección solo es posible si la sonda se encuentra marcada. Bueno, el etiquetado y la detección. Las ondas de ácido nucleico pueden marcarse usando isótopos reactivos, como son el 32B, 35S, el 125I y el 3H. Sin embargo, las ondas radiomarcadas son las más sensibles, ya que proporcionan el mayor grado de resolución disponible actualmente en ensayos de hibridación. Bueno, los tipos de marcadores. Hay dos métodos, son método directo y método indirecto. El método directo es el más fácil de todos porque simplemente es el marcaje con isótopos y se lleva al microscopio y ya se puede visualizar. Pero el método directo requiere de dos componentes. Uno es por medio de la incubación de un anticuerpo que reconoce la molécula marcadora conjugado con una enzima que puede ser fosfatasa alcalina o peroxidasa. Y los marcaría de esta manera como vemos aquí arriba. Y está el otro, que es una reacción enzimática con producción de precipitado coloreado, fosfatasa con NBT, CBCIP, peroxidasa con DAP y niazol. Y finalmente se visualiza en microscopio de esta manera. Me los tiñe así moraditos como un púrpura y se visualiza de esta manera en microscopio. Y aquí podemos ver que el anticuerpo digoxigenina conjugado con fosfatasa alcalina, que es en estos de acá, y la señal, que es el precipitado de color visible en el microscopio, que es este purpurito que vemos. Bueno, de esta manera, pues les hablé como un poquito sobre esta técnica, que es simplemente como tener el equipo o la forma de replicar el pedacito de ADN que queremos hacerle el estudio y someterlo a esta técnica de tinción para poder visualizar dónde se encuentra el error. Bueno, ya por último vamos a hablar sobre las aplicaciones de las librerías genómicas. Entonces, estas principalmente son una herramienta para la obtención de conocimiento sobre la estructura, la organización y la expresión de los genes, lo cual ha posibilitado su aplicación en diferentes campos de las ciencias y trae consigo nuevas posibilidades terapéuticas. También sirven como una base de datos que permite conocer el origen de ciertas enfermedades o de problemas genéticos. Con la construcción de las bibliotecas genómicas, lo fundamental es la secuencia de los genomas. Entonces, estas poseen millones de clones individuales que permiten realizar unas búsquedas con las cuales se obtiene la secuencia completa del genoma de un organismo. Así también se pueden identificar algunos genes que tienen secuencias específicas y que pueden codificar funciones particulares o de interés. De esta manera, entonces, si conocemos toda la porción del gen, podemos crear, por ejemplo, sondas de oligonucleótidos y así podemos identificar el gen en específico. Esto es algo que se ha tratado actualmente, por ejemplo, con el VIH. Las bibliotecas genómicas también son muy utilizadas para estudiar estructuras y la fisiología de diferentes microorganismos que pues afectan al ser humano. De esta manera podemos crear vacunas que nos puedan defender y proteger contra estos organismos patógenos, ya que estas genotecas brindan información sobre proteínas de los virus o de las bacterias y las posibles cepas o las mutaciones que puedan tener. Entonces esto permite el desarrollo de fármacos o vacunas específicas para cada una de ellas. Pues algunas de las que ya se han tratado son vacunas con proteínas o péptidos recombinantes para patologías como la hepatitis B, la malaria, el VIH, rotavirus o pues E. coli, que es muy conocida. Y entonces eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias a todos.